Hola de nuevo, soy el pastor Luis Castañeda, Iglesia Peniel. Bienvenidos nuevamente esta tarde para recibir la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar viendo una historia muy hermosa que nos demuestra que la fe tiene que estar siempre firme en nosotros para que nuestro Dios sea glorificado. El primer versículo de esta noche está en Primera de Reyes 8:60 y dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Vamos a comenzar ahí. Hay un solo Dios poderoso que creó el universo, la tierra. La palabra nos dice en Génesis 1:1: el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este Dios maravilloso se ha revelado a través de la Biblia. Yo no sé cuántas personas de las que me están escuchando hoy conozcan la Biblia, tengan una Biblia en su casa. Pero la Biblia se divide en dos partes mayores principales: el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia cristiana tiene un total de 66 libros. La palabra Biblia significa biblioteca pequeña. Y la palabra de Dios fue inspirada en diferentes tiempos y fue escrita por diferentes hombres, de modo que ahora usted y yo podemos tener una Biblia en nuestra casa. Y esta Biblia, esta palabra que está escrita es para darnos a conocer a Dios. La palabra nos dice que hay un solo Dios, para que todos los pueblos sepan que nomás hay un Dios. Lo triste es que el hombre ha tenido tanta confusión en su vida, y de hecho el enemigo, el Señor lo reprenda, vino también a confundir al hombre. Y hay miles de dioses en diferentes partes del mundo. Hay personas que creen en diferentes dioses y se respeta porque nosotros tenemos libertad para creer. Pero la palabra de Dios, que es la única, nos aclara y nos dice que hay un solo Dios que hizo el cielo, la tierra, el mundo y su plenitud. En el Salmo 100 dice: Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces en esta tarde vamos a empezar ahí reconociendo que hay un solo Dios y su nombre es Jehová. La palabra del Señor nos da los nombres de Dios porque Él tiene diferentes nombres en hebreo. Él escogió a un pueblo de toda la tierra y ese pueblo es el pueblo de Israel. Está en la Biblia y la palabra nos dice que se revela como Jehová Shalom, que significa Dios de paz; Jehová Jireh, que significa Dios proveedor; o Jehová Nisi, que significa yo soy tu estandarte, tu bandera. Pero este Dios que le plació crearnos con un propósito. El Salmo 108 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí y Él no desamparará la obra de sus manos. Eso quiere decir que nosotros, en cuanto nacemos en este mundo y somos bebés, luego niños, luego adolescentes y luego jóvenes, Dios de alguna manera nos da la oportunidad de conocerle. Nos revela a través del Evangelio, a través de la Biblia, quién es Él. Si tú no le conoces, esta noche yo quiero presentártelo. Este es el Jehová de la Biblia, el Dios todopoderoso. Es un nombre de guerra también el que Él se pone como Jehová de los ejércitos. Pero Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y hay una historia en la Biblia donde algunos jóvenes hebreos, les decía yo que Dios escogió a Israel como su pueblo, pero fueron cautivos, el pueblo de Israel fueron cautivos a otra nación. Y estos jóvenes fueron llenos de gracia de Dios, y el rey de esa tierra donde estaban sirviendo, una tierra extraña, les dio ciertos privilegios, los puso en ciertos cargos. Y vamos a ver un pasaje en la Biblia, en Daniel capítulo 3, del versículo 8 hasta el 30. Son algunos versículos, vamos a leer con paciencia, pero en esta historia vamos a basar el tema de esta noche. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado?
Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Una historia un poco larga, pero muy hermosa. De hecho, eran 4 amigos jóvenes que fueron llevados cautivos. El otro joven era Daniel. Y más adelante Daniel también tuvo una prueba, en el capítulo 9, acerca de lo mismo, de tener una relación con su Dios. La palabra nos enseña que el pueblo de Israel es educado en la Biblia, es educado en la ley de Jehová. Por eso desde niños ellos saben quién es Dios, conocen a Dios, pueden saber las maravillas que Dios ha hecho. Israel tiene una lista de milagros que Dios ha hecho en su historia como país, y todos los niños la deben aprender y todos deben de saber que hay un Dios fuerte, hay un Dios poderoso. Y la Biblia también dice que de los judíos viene la salvación. Cristo nació en Israel y Cristo vino a salvar el mundo entero. Pero déjame decirte que este Dios al que servimos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es el único Dios que hay en todo pueblo o nación. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios creador del cielo, del universo. Tú puedes tener otra teoría, tú puedes tener otra creencia, pero si vas a la Biblia, si reconoces en la Biblia al Dios poderoso, te vas a dar cuenta que Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. Estos jóvenes
servían a Dios y luego tuvieron por ahí que enfrentar la oposición. El Señor reprenda al diablo, porque la palabra dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor lo reprenda en esta hora. La palabra del Señor nos dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy el mundo está lleno de caos, está lleno de temor, está lleno de miedo por lo que estamos viendo, y no es para menos, miles de personas muriendo en diferentes países, pero la razón es que estamos buscando otros dioses, no al Dios verdadero. La razón es que no hemos venido al Dios que nos ha creado y le hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido. Esta noche es la oportunidad de ver que nuestro Dios puede librar, puede salvar, porque aún tiene poder para salvarnos a nosotros de esta peste que está pasando, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Estos jóvenes fueron confrontados porque al rey Nabucodonosor se le antojó hacer una estatua de oro gigante, y se le antojó decir que cuando sonara la música toda la gente tenía que adorar a esa estatua, tenía que postrarse. La palabra del Señor en Éxodo 20 nos da los mandamientos, los 10 mandamientos, y uno de ellos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te postrarás a ellas, ni las adorarás. Y este rey estaba lleno de vanidad. Él era el único ser supremo según sus ojos, según su mente, pero no conocía al Dios verdadero, y estaba a punto de tener un enfrentamiento con este Dios, aleluya, a través de estos jóvenes que tenían fe. Cuando los caldeos, los varones que quisieron acusarles, vinieron, le dijeron: oye rey, ¿que no diste un edicto que todos deberían de adorar a tus dioses y postrarse delante de tu estatua? Hay unos varones que no lo hacen. Y el rey se enojó y le dijo: tráiganlos a mí, tráiganlos a mi presencia. Y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, es cierto que ustedes no adoran a mis dioses, es cierto que ustedes no se postran delante de mi estatua. Y aquellos jóvenes dijeron: es cierto. Y él dijo: estén listos para que cuando suene la trompeta, la bocina y todo instrumento de música, se postren delante de estos dioses y de esta estatua. Y ellos dijeron: no es necesario, oh rey, que te respondamos con respecto a este asunto. Déjame decirte que el Dios al que nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego y nos va a librar de tu mano. Y si no lo hace, de todas maneras no adoraremos a otro Dios. Aleluya. Tenemos que tener esa convicción, hermano, de que Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero estos jóvenes, hermano, tenían que tener una unidad de fe, una unidad de pensamiento, porque los tres estuvieron de acuerdo. Ninguno de ellos dijo: yo sí voy a adorar, no quiero que me echen al horno de fuego. No, los tres dijeron: ¿sabes qué? El Dios al que nosotros servimos, en el cual confiamos, nos va a librar del horno de fuego, y de tu mano, oh Dios, nos librará. Y el rey se enojó y mandó traer a hombres fuertes de su ejército. Dice la palabra que eran hombres muy, muy fornidos, y los ataron. No dice la Biblia con qué, si cadenas o con sogas, pero los ataron y los llevaron a ese horno que estaba ardiendo 7 veces más de lo normal, de tal manera que cuando llegaron a arrojarlos, los que los arrojaron se quemaron, fueron consumidos. Y entonces el rey estaba atento porque estaba lleno de ira, y él quería que se reconociera que cuando él decía algo se hacía. Déjame decirte que estos jóvenes estaban claudicando, tal vez pensando: bueno, a lo mejor Dios no nos va a librar. Si yo fuera uno de esos jóvenes, pensaría: ¿qué tal si Dios no me libra y me lanzan adentro del horno de fuego? Y los demás decían: no tengas temor, porque Dios nos va a librar, aleluya. Yo no sé por qué estés pasando en esta hora, yo no sé qué situación te esté aconteciendo, pero Dios te puede librar. Todo lo que tienes que hacer es estar firme en tu fe, adorarle a Él, exaltarle al único Dios y reconocerle donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés, que Él es el único Dios poderoso, aleluya. Y estos jóvenes, hermano, no fueron librados de esta prueba, no fueron librados, los arrojaron al horno de fuego ardiendo. Pero déjame decirte que cuando Dios no te libra, Dios se mete contigo, aleluya. Dios se mete contigo en el problema, en la necesidad, porque dice la palabra que el rey se asombró, se espantó y preguntó: ¿qué no fueron 3 varones los que echaron al horno? Y le dijeron: sí, rey, fueron 3. ¿Y por qué veo 4? Aleluya. Y se están paseando en medio del fuego y nada les pasa. Y el cuarto parece ser el Hijo de Dios, aleluya. Déjame decirte, hermano, que Cristo está contigo. Dice el rey David en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermano, en medio de este
problema de la pandemia mundial que hay del virus que está dañando, que está matando gente, tú tienes que tener fe en Dios. Tienes que decir, no importa lo que esté pasando, tú me puedes librar, oh Dios. Tú me puedes guardar, oh Dios. Pero tienes que tener una firmeza como estos jóvenes, que cuando fueron confrontados para adorar a otro Dios, que cuando fueron confrontados para renunciar a su fe, no lo hicieron, sino que ellos permanecieron firmes en lo que ellos creen, en un Dios poderoso que creemos tú y yo también, aleluya. Y lo más importante y lo más hermoso de esta historia es que esto no termina ahí. Este Nabucodonosor, que tenía un poder grandísimo, ahora sucede que va a hacer algo que nosotros no nos imaginábamos. Cuando él ve que no les pasa nada a estos jóvenes, les grita, Sadrac, Mesach y Abednego, salgan del horno. Y cuando salen, él les dice, el Dios en el que ustedes creen les ha librado, les ha guardado, porque ustedes no quisieron adorar a otro Dios, porque ustedes no guardaron mi decreto, porque ustedes me desobedecieron. Pero Dios, el Dios suyo, se manifestó y entonces hace algo que no esperábamos, hace un decreto, porque él tenía el poder para decretar. Hay mucha gente que decreta y no tiene nada de autoridad. Este hombre era el rey sobre toda la tierra y dijo que se honre al Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, y si alguno maldijere su nombre o dijera blasfemia, sea descuartizado. Santo es Dios. Ahora Dios estaba convirtiendo el corazón de Nabucodonosor para que todos los demás conocieran al único Dios poderoso, que puede salvar, que puede hacer la victoria que tú y yo estamos esperando, hermano. Estos jóvenes no solamente fueron honrados a ser librados del horno de fuego. Dice la palabra que ni aún su ropa olía a fuego. Qué bendición, hermano, cuando Dios nos libra. Y la parte final de este pasaje dice que Nabucodonosor engrandeció a estos varones. Sabes que cuando tú honras a Dios, Dios te engrandece. Cuando tú te humillas, Dios te enaltece. Por eso estamos predicando esta palabra poderosa de hay un Dios único que puede librarte, que puede ayudarte. Estos son tiempos para confiar en Él. Estos son tiempos para conocerle a Él. Si tú eres nuevo en la Biblia, empieza a estudiarla. Empieza a darte cuenta de las hermosas historias que hablan de nuestro Dios, de lo que Dios ha hecho para librar al pueblo de Israel, para librarte a ti, para librarme a mí. Déjame decirte que en la parte final de la Biblia, en Apocalipsis, también se decreta que va a suceder algo similar. Va a venir un anticristo que va a demandar que toda lengua, nación le adoren, le honren a Él. Pero tú y yo no podemos honrarle. Tú y yo honramos a Cristo. Tú y yo honramos a Dios. Y aunque se nos acuse y aunque se nos diga que vamos a padecer ciertas cosas, tenemos que tener la misma fe de Sadrac, Mesach y Abednego y estar firmes, preparados para honrar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Por eso la palabra nos dice que tenemos que estar preparados, velando y orando en todo tiempo, para cuando venga el anticristo, para cuando venga la persecución sobre este mundo, tú estés firme. Déjame decirte algo que la palabra de Dios dice, que la persecución no va a alcanzar a la iglesia. Dios nos va a librar a los que confiamos, a los que creemos, a los que estamos ahorita anunciando su nombre, a los que estamos ahorita testificando que hay un Dios que libra a Mesach, Sadrac y Abednego. Y ahora el rey, que fue enojado, molesto por no ser obedecido, reconoce que hay un solo Dios poderoso. Reconoce que necesita la salvación. Y esta noche también yo te invito, tú que me escuchas, reconoce que hay un Dios. No se trata de religión. Tú puedes leer la Biblia y no habla, nomás que un versículo dice la religión pura, sin mácula, sin mancha es esta: visitar al enfermo, visitar al que está preso, ver por la viuda y el huérfano. Es todo lo que menciona de religión. La Biblia habla de que hay que servir al único Dios, a su Hijo, recibir al Espíritu Santo para tener victoria y vida eterna. Yo te invito entonces en esta hora que tú tomes tu decisión de servir al único Dios todopoderoso, de honrar al único Dios que está de parte tuya. Yo te voy a invitar en esta hora que cierres tus ojos y hagas esta oración y digas: Señor Jesucristo, yo sé que tú eres el único Dios, el Hijo de Dios, Padre. Espíritu Santo, te invito a mi vida. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a servirte, ayúdame a conocerte. Me he perdido mucho tiempo sin conocerte, Señor, pero dame esa fe para creer en ti. Padre Santo, ayúdame a ser diferente, ayúdame a agradarte a ti, porque sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia. No más una iglesia tú tienes, Señor. Aquellos que te han recibido, aquellos que no te niegan, aquellos que te sirven.
Oramos juntos, Señor, por los enfermos que están ahorita, Señor, siendo afectados por el coronavirus. Señor, a lo mejor no hay suficiente equipo, a lo mejor no hay suficiente medicina, pero Cristo es suficiente. Y en esta hora oramos todos juntos, Señor, para que venga la sanidad, Padre Santo, y quite toda enfermedad, Señor, en el mundo. Oramos también por los doctores, las enfermeras, Padre, para que tú hagas la obra. Te quiero pedir por nuestro hermano Carlos, Señor, que tú hagas la obra, Padre Santo. Él está enfermo, Padre Santo, el papá de nuestra hermana Bárbara, Señor. Oramos por nuestro hermano Carlos, Señor, que tú hagas la obra en el nombre de Cristo Jesús. Cualquier otra necesidad que tengan mis hermanos y las personas que me están oyendo, las ponemos en tus manos. Bendito Dios Todopoderoso, te invitamos a nuestra vida. Hermano, gracias por escuchar la palabra. Yo me esfuerzo para que usted conozca al Dios de la Biblia, para que conozca al único Dios verdadero, porque yo voy a darle cuentas a Dios si prediqué la verdad o no, lo que está en la Biblia. Entonces es decisión suya ahora en su mente analizar y recibir en su corazón lo que Dios le está dando. Iglesia, sigamos orando, es tiempo de humillarnos, es tiempo de santificarnos, es tiempo de estar en casa, por eso estamos aquí en línea, para que usted no venga acá y no se exponga, pero también es tiempo de confiar en Dios, también es tiempo de creerle a este único Dios, que Él nos libra de todo mal y de toda peste. Soy el pastor Luis Castañeda, que Dios les bendiga.